Imagínate, gritos casi todos los días, personas sospechosas que van y vienen, un montón de basura, botellas rotas y jeringas usadas. Esto no es una descripción de una noticia lejana sobre drogas, es la realidad de un barrio residencial en Leópolis. En realidad, de un edificio en uno de esos barrios. De ese edificio donde torturaron brutalmente y finalmente mataron a 2 ancianos. ¿Y saben qué es lo que asusta por separado? Y tal vez lo que más asusta, que uno de los atacantes es un estudiante de 16 años y entre las razones mencionadas para el ataque están 200 grivnas. Así es. Si pueden, pónganse cómodos, queridos. Esto es realmente aterrador. En la calle Bogdan Khmelnytsky, en Leópolis, hay un edificio abandonado. Alguna vez ahí funcionó un centro de rehabilitación social para jóvenes, pero después cerró. Por mucho tiempo, no se halló un nuevo dueño para el inmueble. Se rumora que ahí construirían una iglesia, pero según el ayuntamiento, planean un edificio de varios pisos con capilla. A los habitantes locales no les gustó la última idea y se opusieron. Al final, ahí no apareció ni lo que se prometía según los rumores, ni lo que estaba en la documentación urbanística. La estructura abandonada pronto se volvió un basurero en los patios. Además, empezaron a habitarla personas sin hogar que no tenían a dónde ir. De ahí salían sonidos extraños, a veces gritos, otras gemidos. A los que vivían en las casas cercanas no les gustaba eso, pero nadie tomaba medidas activas. Bueno, que así sea. Entonces, uno de los indigentes que se instaló en el edificio en 2020 era un hombre de 70 años. En los documentos judiciales no aparece su nombre y los medios lo nombran de distintas formas. Por eso, para mayor claridad, aquí lo llamaré señor Yevgen. Desde el otoño de 2020, el señor Yevgen empezó a pasar días y noches en la estructura abandonada de la calle Bogdan Khmelnytsky. Es la casa número 249 por si acaso. Con la familia, incluido su hijo, el señor Yevgen no mantenía contacto desde hace mucho tiempo. Y en general no vivía con sus familiares. El hijo contó que su padre se fue de la casa por decisión propia, ya que abusaba del alcohol. No es la historia más feliz, lamentablemente, pero tampoco es, admitámoslo, algo excepcional. Yevgen llegó al edificio abandonado buscando refugio. ¿Y para qué negarlo? No solo dormía ahí, también bebía. A veces incluso mucho, a veces no solo. De vez en cuando, al señor Yevgen le hacían compañía a otros indigentes y simplemente aficionados a beber. Uno de ellos era, por ejemplo, Semyon, de 64 años, llamémoslo así. Semyon vivía con su esposa cerca de un edificio abandonado, pero, según sus familiares, últimamente empezó a llevar una vida errante y a menudo pasaba el tiempo en el antiguo centro social. Los hombres recolectaban botellas y papel reciclable, los llevaban a centros de acopio y usaban el dinero para vivir y beber. También la pensión de uno de esos hombres se gastaba en alcohol. No me atrevo a juzgar ni voy a decir cómo se sentía ese grupo cada día. Pero una cosa sí sé con certeza, en septiembre de 2020 todo cambió radicalmente. Y no fue porque al menos uno de los hombres decidiera cambiar radicalmente su vida y trabajar en los problemas que lo agobiaban, hablar con amigos, familia o especialistas. Y gracias, volvamos a la historia. El día 10, los hombres recibieron visitas no deseadas. 2 jóvenes, uno de 16 y otro de 18 años, se metieron adentro por los huecos donde antes había puertas o ventanas. Desaparecían de la vista de quienes estaban afuera. Ya adentro observaban alrededor. Era su primera vez en ese lugar. Lo que iban a hacer desde el principio nadie lo sabía, pero cuando los chicos se dieron cuenta de que no estaban solos, el enfoque de su atención se volvió completamente claro. En los registros judiciales no hay información sobre las conversaciones entre los jóvenes y las personas sin hogar sorprendidas en el edificio abandonado el 10 de septiembre. Sin embargo, ahí hay suficiente información sobre lo que sucedió al día siguiente, cuando los chicos regresaron. Oficialmente, en lenguaje burocrático, suena así: acciones que causan sufrimiento psíquico y moral especial. Acciones que tienen carácter de tortura, que deshonran el honor y humillan la dignidad.
¿Cómo se ve esto en detalle? Y en la práctica es difícil de percibir para una persona mentalmente sana. El 11 de septiembre, unos jóvenes entraron a una construcción abandonada tras el almuerzo, como a las 2. Ya tenían un plan. Tomaron patas de madera de una silla y decidieron que eso sería su instrumento de tortura. Golpe tras golpe, los jóvenes golpeaban al señor Yeben, le pegaban en el torso, luego en las extremidades y después pasaron a la cabeza. El anciano sin hogar gemía y pedía que se detuvieran, pero sus súplicas no afectaban a los muchachos. Decidieron que no era suficiente y le pusieron medias azules de niño en la cabeza al señor Yeben. ¿Era difícil respirar con eso puesto? Por supuesto que sí. Sin embargo, cuando tu plan es causar sufrimiento moral y físico, probablemente no tienes ganas de detenerte. Cuando un atacante le puso las medias al indigente, el otro siguió golpeando al abuelo, ya medio inconsciente, con una pata de madera, apuntando de nuevo al torso y las extremidades. Para golpear la cabeza, uno de los jóvenes tomó otra herramienta y halló un bolso de mujer viejo. La usó, pero no satisfizo mucho su deseo de ver el sufrimiento de alguien. Así que el chico decidió golpear con sus propios pies. Al principio se concentró en la cabeza y el torso, y luego agarró un cinturón y empezó a golpear en la cara al abuelo de 70 años. A las torturas se sumó otro agresor, que también golpeó al anciano con una pata de madera y con los pies. Todo este horror no duró un par de minutos, duró 1 hora. Los invitados no deseados grabaron todo este horror en video. Ese día también otros, además del señor Yeben, la pasaron mal. Él estaba en el lugar junto con un viejo conocido, Semen. Ese abuelo tampoco escapó de los delincuentes. Lo golpearon con la misma pata de madera en extremidades y torso. Uno de los muchachos tomó una tubería de metal y nuevamente hubo heridas en manos, piernas y torso. Pero eso no fue todo. Por amenaza de otra agresión física, forzaron al señor Semen a quitarse la ropa superior y verterse aceite de motor usado. Él lo hizo, pero ni siquiera eso fue suficiente para los delincuentes. Ellos siguieron amenazando al anciano y, finalmente, le ordenaron, realizar actos de carácter sexual con otro indigente. El señor Semen se negó rotundamente a hacerlo. Por suerte, los delincuentes no insistieron en llevar a cabo lo que habían planeado. ¿Acaso los abusos físicos eran el objetivo de los jóvenes? Además de golpear y amenazar, también extorsionaban 200 grivnas. Esa fue la suma que uno de los atacantes exigió a las víctimas tras las torturas. Al no obtener lo que quería, le quitó la cadena al señor Semen. Simplemente una cadena de metal, cuyo valor ni siquiera conocía, porque no sabía de qué estaba hecha, y luego empezó de nuevo a amenazar con hacerle daño al abuelo si no le entregaba su tarjeta bancaria. Ese día, el señor Semen recibió su pensión. A las 13:27 aparecieron 2.385 grivnias, con 20 cópex en la cuenta bancaria. Los delincuentes le quitaron la tarjeta y los abusos duraron cerca de 1 hora, de las 2 a las 3. Para muchos de nosotros ese tiempo pasa rápido, pero para Yevgeny Semen seguramente se sintió como una eternidad. Después de burlarse de los amigos, los atacantes se fueron del lugar del crimen. Ahora tenían un nuevo plan: gastar lo robado. Primero, los chicos intentaron sacar efectivo en un cajero automático, pero el intento fracasó. Así que los jóvenes se dirigieron a hacer compras, para pagar algo directamente con la tarjeta, sin sacar efectivo. Visitaron tiendas de abarrotes, cafeterías y una gasolinera. Gastaron un poco más de 2.000 los días 11 y 12 de septiembre. En realidad, gastaron 2.029 grivnas con 45 cópex. Además, los delincuentes le robaron a una de las víctimas su pasaporte, así como el código de identificación y la credencial de pensión. ¿Para qué? El plan era tan confiable como un reloj suizo. Iban a pedir un crédito. Por razones obvias, eso no funcionó. Pero, ¿qué pasó con sus víctimas mientras tanto? No sorprenderé a nadie al decir que los abuelitos se sentían muy mal. El señor Semen más tarde encontró fuerzas para levantarse e irse a casa. Él declaró que tenía que arreglarse, porque al día siguiente necesitaba ir a trabajar. Pero el señor Yevgen prácticamente no se movió, solo respiraba muy pesadamente. Esa noche,
un conocido también visitó a los hombres. A veces, él iba al edificio abandonado y llevaba comida y bebida. No era cualquier cosa. Se sabe con certeza que eran belyashi y cerveza. Además, este conocido a veces se quedaba a pasar la noche allí. Pero el 11 de septiembre, aunque hubiera querido, cambió de opinión. La escena que el hombre vio era muy aterradora. Sus amigos yacían en el suelo, apenas vivos, cubiertos de moretones, raspones y sangre. Y además estaban sucios por el aceite de motor. Cuando el compañero preguntó qué pasó, Yevgeny y Semyon le sugirieron no hacer caso. Dos desconocidos los golpearon, exigieron dinero y les quitaron el pasaporte de pensión y la tarjeta bancaria, cuya contraseña el dueño olvidó. Hasta el día siguiente, el edificio abandonado permaneció en silencio. El viejo Semyon sufría un dolor indescriptible, pero el 12 de septiembre todo volvió a parecerse a una película de terror. Ese sábado, los jóvenes llegaron alrededor de las 4. De nuevo, al entrar, vieron al señor Yevhen, que yacía indefenso en el suelo, y de nuevo empezaron a golpearlo, aunque esta vez solo usaron sus pies. Golpearon al abuelo media hora en la cabeza, brazos, piernas y torso, sin dejarle un solo lugar sano, y todo lo grababan con el celular. En medio del proceso, incluso decidieron echarle encima una mezcla de construcción. Es un polvo blanco, en algunas partes gris. Con un escenario similar, los delincuentes se burlaron del señor Semen. No había nada de valor, así que tras media hora de tortura, los muchachos se fueron del edificio. Más tarde, ese mismo sábado, los conocidos de Semen, Yevhen, fueron allí. Los hombres querían ver cómo se sentían tras las palizas previas. Sin embargo, la escena que encontraron era más deprimente que la del viernes anterior. Un abuelo apenas se movía y escupía sangre, y el otro, Yevhen, simplemente yacía sin signos de vida. Al darse cuenta de que no podían esperar más, los hombres llamaron a la ambulancia. Sin embargo, para Yevhen ya era demasiado tarde. Incluso si los médicos se hubieran teletransportado y en ese mismo instante hubieran comenzado a darle atención de emergencia, eso no lo habría salvado, porque él ya estaba muerto. La muerte no fue causada por un golpe accidental en la cabeza. Había una serie de traumas en el cuerpo que finalmente podrían haber llevado al peor desenlace. Esto es solo una parte de lo que los trabajadores médicos documentaron. Traumatismos cráneoencefálicos cerrados, hemorragias bajo la membrana cerebral y cerebelo, fracturas de 6 costillas, labio partido, contusiones, hematomas, abrasiones y rasguños en frente, detrás de orejas, muslos, pantorrillas, rodillas, hombros y zona lumbar. En realidad, era solo una masa azul y ensangrentada, no un cuerpo. Los jóvenes usaron a una persona viva como saco de boxeo o solo para golpearla. El 12 de septiembre, en Leópolis, los médicos solo podían luchar por la vida de Semen. Del lugar trágico de los hechos, lo llevaron a cuidados intensivos, donde finalmente lo conectaron a un respirador artificial. Así es como la jefa del Departamento de Anestesiología y Terapia Intensiva del Hospital Clínico de Atención Médica de Emergencia, Natalia Matolinets, comentó sobre su estado. El hombre sufrió lesión cráneoencefálica grave, contusión cerebral severa, daño cerebral por chispa, trauma en el torso, múltiples contusiones y fractura de brazo. Él estaba en coma y con ventilación mecánica. En ese estado, el anciano Semen vivió casi 10 días más, pero el 18 de septiembre, su corazón dejó de latir. Por suerte, este no es uno de esos casos en los que a nadie le importa la gente sin hogar, porque cuando los trabajadores actuaron rápido y registraron lo que sucedió, la policía llegó al lugar. Horas después, los agresores eran sospechosos e interrogados en la oficina de los investigadores. El jefe de policía de Leópolis informó de inmediato sobre la situación y subió una foto de la charla con los jóvenes a redes sociales. Gracias al trabajo profesional y coordinado de los empleados de todas las divisiones de la policía, así como a la clara coordinación de acciones, en pocas horas, los agentes de investigación criminal del Departamento de Policía de Shevchenkivsky identificaron y detuvieron a un joven de 16 años de Leópolis y a un residente de Chovkivshchina de 18 años, involucrados en la comisión de este delito. Sin embargo, el entusiasmo por las acciones de las fuerzas del orden debe moderarse.
Estos jóvenes, imprudentes y violentos, regresaron al lugar del crimen para exigir más dinero a sus víctimas. Además, el mayor llevaba un teléfono con grabaciones de los abusos a personas sin hogar. ¿Qué se puede decir de ellos? La información era y sigue siendo escasa, considerando la edad de al menos uno de ellos al momento de cometer el delito. Pero, en resumen, por así decirlo, a modo de referencia, se les puede describir de la siguiente manera. Dmitro, de 16 años, y Yuri, de 18, cometieron la golpiza y el asesinato. El menor estudiaba secundaria y el mayor en una escuela técnica. Los chicos se conocían desde hace años y ya conocían el tribunal, pues antes los habían atrapado por robo. Ambos tenían calificaciones mediocres en los lugares donde estudiaban, por no decir extremadamente negativas. Una trabajadora de la escuela técnica 48 donde estudiaba Kat lo llamaba inadaptado. La niña es inadaptada. Desde que llegó, causa problemas y ni siquiera asiste a clases. Incluso traía un electrochoque a la escuela, pasa corriente eléctrica. No asustaba a los niños, se acercaba a ellos, a sus compañeros y a otros. La policía identificó específicamente a Yuri como el instigador de la violencia, pero aún así, no todos cayeron bajo la influencia del compañero mayor. Como se supo después, los jóvenes llevaban a otro de sus amigos al edificio abandonado. A menudo pasaban tiempo juntos, así que pensaron que ese tipo de diversión le gustaría al chico. No solo lo invitaron al edificio abandonado, sino que también le ofrecieron participar directamente en las burlas hacia los viejos indigentes. Sin embargo, el joven se negó, aunque observaba desde un lado. En particular, él confirmó que sus compañeros les daban de 5 a 10 golpes a los hombres mayores con una barra de metal y una pata de madera de una silla. ¿Qué hacía él? Estaba parado y mirando. Más tarde, en sus declaraciones a la policía y en el tribunal, el joven explicó sus acciones por miedo. Simplemente tenía miedo de contarle a alguien lo que había visto, y aún más temía detener a sus amigos. Quizá, sin ese miedo, 2 vidas se habrían salvado. Por otro lado, tal vez no habría una más. Al final, este testigo silencioso de los hechos se enteró de la muerte de los indigentes solo por las noticias que vio en la televisión. Por la naturaleza inusual, resonancia y crueldad del evento, no sorprende que el tribunal ordenara una evaluación psiquiátrica a los atacantes. Los especialistas debían determinar si los jóvenes eran conscientes de lo que estaban haciendo, si tenían algún problema de salud mental y cosas por el estilo. Resultó que, en cierto sentido, sí. Sin embargo, eso no significaba que Leópolis hubiera tratado con personas con enfermedades mentales graves, como esquizofrenia, que oyen voces y reciben órdenes. El atacante más joven no tenía ningún diagnóstico en absoluto, pero el mayor sí tenía. En su infancia, fue varias veces tratado en un hospital psiquiátrico por trastorno orgánico mental con alteraciones cognitivas, conductuales, psicopatización de la personalidad y desadaptación social. Sin embargo, la pericia psiquiátrica forense concluyó que en el momento en que golpeaba a personas inocentes y las torturaba, no tenía ninguna enfermedad mental. Tampoco se manifestó durante la investigación ni en las audiencias judiciales. Expertos afirman que el sadismo es solo un trastorno disocial de la personalidad. En palabras sencillas y en general, esto significaba que el delincuente de 18 años entendía el significado de sus acciones y perfectamente podía controlarlas. Por lo tanto, también debía comparecer ante el tribunal. Ambos tuvieron la inteligencia de admitir su culpa, aunque, quién sabe, tal vez todo fue por consejo de los abogados que tenían. Y también las pruebas en video en el teléfono, contra las cuales era muy difícil objetar algo. Ambos luego explicaron en el juicio que grabaron las torturas en video para presumir ante sus amigos. De verdad, qué mejor motivo de orgullo y alarde. Hasta deberían haber reunido a sus familiares en la mesa y mostrarlo. Aquí, vean, casi como un diploma con honores. Pero una pregunta clave es la motivación de sus acciones. Si ambos están mentalmente sanos, o casi, ¿por qué actuar como sádicos? La esposa de una víctima dijo que la razón fueron 200 grivnas. Ese dinero, según dicen, su pareja y un amigo se lo prestaron a los jóvenes y ahora vinieron a cobrarles la deuda. Ellos confesaron, exigieron al hombre y a su amigo 200 grivnas cada uno. Era claro que esos 2 ancianos no les darían dinero.
Y de hecho, eso fue solo un pretexto. No era la razón, solo un pretexto. Simplemente los jóvenes delincuentes querían hacerse notar. Aunque en los documentos del tribunal no se menciona nada sobre la deuda. Los jóvenes justificaron sus actos brutales diciendo que estaban bajo los efectos del alcohol durante los ataques. O sea, de hecho, no había un motivo real. Tomaron alcohol, quisieron presumir ante sus amigos y mataron a 2 personas. Así es la cadena de eventos lógicos, entre muchas comillas. Cuando todo apenas sucedió, los medios escribían que los criminales podrían enfrentar incluso cadena perpetua. Pero al final se les acusó de asalto, con el fin de apoderarse de bienes ajenos, causar lesiones corporales graves y también de apoderarse de documentos personales importantes de otras personas. Eso no bastó para cadena perpetua. Al final, los atacantes tampoco recibieron las máximas penas. El 29 de marzo de 2021, el juez del tribunal Shevchenkivsky del Lviv impuso las siguientes penas a los jóvenes. El ladrón de 18 años recibió 12 años y 2 meses de prisión, mientras que el de 17 años obtuvo 8 años y 2 meses de cárcel. Claro, pero eso no revivirá a los 2 ancianos. Tras la tragedia en Leópolis, en la calle Académico Yefremov, 11 pintaron el mural Personas Invisibles en el edificio. El mural muestra a una mujer y un hombre sin hogar, rodeados por una línea punteada, con un cielo dentro de cada uno. Los autores, representantes del movimiento juvenil Juventud por la Paz, explicaron su idea de la siguiente manera. A menudo a la persona pobre la recortan del paisaje de la ciudad, privándola de derechos, dignidad y personalidad. El mural es una señal de desacuerdo con esta violencia que no debe convertirse en la norma. Y en cierto sentido, tienen razón. En Ucrania, las personas sin hogar sufren bastante a menudo por actos violentos. Cada año, e incluso a veces diariamente, se informa que en alguna ciudad ucraniana agreden a personas sin hogar. A veces todo termina solo con lesiones corporales menores, a veces con la muerte. Por ejemplo, en 2013, un hombre de 50 años en Leópolis pidió dinero para alcohol a 2 jóvenes. Lo golpearon brutalmente y el indigente murió. En 2016, algo similar ocurrió en Kiev. Hombres atacaron con palos y patadas a 3 personas sin hogar. Una murió. En 2018, 2 estudiantes en Dnipropetrovsk mataron a golpes a un indigente solo por diversión. En 2020, 3 habitantes de Kiev se hacían pasar por agentes de la ley y abusaban de personas sin hogar, grabándolo con sus teléfonos. En 2021, en esa misma capital, detuvieron a 2 hombres que primero golpearon a un indigente y cuando ya no pudo defenderse, lo rociaron con una sustancia inflamable y le prendieron fuego. El hombre falleció por las heridas. Ese año, en Dnipro, hallaron 2 cuerpos de personas sin hogar. Según la policía, 3 personas celebraban un cumpleaños. Bebían en la calle junto a la tubería de calefacción cuando vieron a unos indigentes calentándose cerca. Uno del grupo los atacó apuñalando a los indigentes y luego les lanzó un trozo de losa de concreto a la cabeza. Las versiones sobre defensa propia aquí quedan descartadas. En ese momento, las autoridades comentaron brevemente la situación de la siguiente manera. El grupo de los detenidos estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Tuvieron una situación conflictiva con 2 personas sin hogar. Durante este conflicto, las víctimas sufrieron numerosas lesiones corporales, como resultado de las cuales fallecieron. Según... Por justicia, diré que no solo en Ucrania las personas sin hogar enfrentan violencia. En España, un famoso bloguero fue condenado a 15 meses de prisión y multado con 20.000 euros por abusar de una persona sin hogar. Él subió a la red un video donde camina por la ciudad y le ofrece a un hombre desconocido que vive en la calle una galleta que previamente había untado con pasta de dientes. Luego se supo que el video de la galleta no era la única evidencia de abuso. ¿Por qué las víctimas eligen a personas sin hogar? Creo que es porque parecen, y muchas veces realmente son personas indefensas, a quienes a pocos les importa, y son víctimas ideales para delincuentes. La subdirectora del Consejo de la Comunidad de Ayuda Mutua Ocelia, dedicada a personas sin hogar, explicó así esta actitud hacia los indigentes. La persona sin hogar suele tener baja autoestima y un complejo de inferioridad. Ya no cree necesario cambiar. A veces ni siquiera los tratan como personas. Incluso el vocabulario que muchos usan para referirse a las personas sin hogar lo demuestra.
A menudo no dicen personas sin hogar, sino vagabundos. ¿Y quién es un vagabundo? Ni hombre ni mujer. Alguien de género neutro o ambiguo. Esa palabra es negativa. Pero no me pondré a moralizar ni a explicar qué está bien y qué está mal. Creo que ustedes, mis espectadores, ya lo entienden todo por sí mismos. Bueno, esa es la historia de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Por favor, cuídense a ustedes mismos, a sus familiares y seres queridos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.